donde estaremos a través de un experto como es Gerardo, que ahorita lo presento, pero vamos a explicar con ejemplos de todo el mundo cómo se han vivido en diferentes empresas, emprendimientos, ejercicios, diferentes prácticas, valores y cómo se gestionan las empresas de economía social desde esta otra lógica más bien solidaria de principios y valores. Antes de comenzar y presentar a nuestro ponente del día de hoy, quisiera recordarles a todos que ya están disponibles las evaluaciones sobre las ponencias pasadas para que por favor todas y todos nos puedan ayudar a, a contestar las encuestas. Esto nos ayudará mucho a nosotros desde el INAES para ir mejorando las capacitaciones y a los ponentes también les ayuda en esta nueva normalidad, en esta nueva forma de capacitar, en cómo ir mejorando, cómo transmitir los conocimientos de buena forma, ¿no? También recordarles que los materiales de refuerzo de la sesión ya se están subiendo, entonces para que estén al tanto de eso y puedan ir también reforzando los conocimientos y acuérdense de ir hablando en la hora del café del aula virtual para que ahí entre todas y todos vayamos teniendo diferentes discusiones, nosotros desde el INED vayamos conociendo hacia dónde quieren dirigir varias cosas para ir mejorando en diferentes cuestiones, ¿no? Sin más, quisiera presentar al maestro Gerardo Gordillo Zamora, quien actualmente es coordinador de Horizontes Creativos, la cual es una incubadora de experiencia de innovación social en la zona de La Chontalpa, en el estado de Tabasco. Él es maestro en ética social y desarrollo humano por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Es maestro en gestión de empresas de economía social por la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Mondragón del País Vasco. Ha realizado pasantías profesionales en el Corporativo Mondragón y en la Escuela Andaluza de Economía Social en Sevilla, España. Actualmente está cursando el doctorado en gestión avanzada en organizaciones y economía social en la Universidad de Mondragón en el País Vasco. Él fue director del Comité de Derechos Humanos de Comalcalco durante 10 años y ha sido impulsor y acompañante de diferentes procesos cooperativos y de economía social en Tabasco, entre los que destacan la Cooperativa de Ahorro y Crédito, proyectos organizados en comunidad, Chocolatería Bachal y Redes Vivas de Economía Social y Solidaria. También es importante mencionar que Gerardo es el coordinador del NODES Redes Vivas en Comalcalco, Tabasco. Entonces forma parte también de esta red de NODES, de la red que estuvo el año pasado y que se ha mantenido durante los 6 meses. Entonces él también ha estado coordinando las acciones para trabajar con diferentes poblaciones, ¿no? Para nosotros es un honor tener aquí a Gerardo. Gerardo también ha sido pues maestro de muchos de las personas que estamos actualmente en el INAES. Él ha sido nuestro profesor en diferentes maestrías, en diferentes talleres. Entonces es un gusto tener a alguien como Gerardo que le ha dedicado gran parte de su vida a la cuestión social y ha encontrado en la economía social y solidaria esa herramienta potente que ayude y beneficie a las personas y a las comunidades, ¿no? Entonces, Gerardo, te damos la bienvenida en esta sesión para que nos cuentes acerca de principios, valores y práctica de la economía social. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas. Pues para mí también es un gusto poder compartir con esta gran familia de la economía social y solidaria todo este proceso de NODES que tiene que ver con el interés y el deseo de podernos ir a articular, todos aquellos locos que estamos queriendo construir un nuevo mundo a través de esta perspectiva de la economía social y solidaria. Bueno, pues agradezco pues que me hayan invitado para poder compartir esta reflexión y bueno, pues me da mucho gusto pues saber que estamos de distintos lugares. Como ya decía Carlos, pues nosotros también desde el año pasado participamos en el tema de los NODES, somos la primera generación y bueno, pues ya iremos compartiendo un poco acerca de lo que hemos ido haciendo. Bien, pues a mí me pidieron que si podía compartir con ustedes en torno a los principios y valores y prácticas de la economía social y solidaria. Pues lo primero que hay que hacer es presentarnos. Y ya que somos muchos y es muy difícil que todos nos presentemos,
pues el que se va a presentar es un servidor, pero más que presentarme yo, pues voy a presentar un poco del trabajo que realizamos. Entiendo que también este ejercicio de formación tiene que ver con que compartamos experiencias, tanto experiencias que conocemos como nuestras propias experiencias, ¿no? Y entonces, en esa línea, ahí me gustaría iniciar compartiendo lo que somos para que ustedes también contextualicen desde dónde estoy hablando, desde dónde hago la presentación de los valores y principios de la economía social y solidaria. Yo actualmente coordino lo que llamamos una incubadora de experiencias de innovación social. Se llama Horizontes Creativos. Esta organización, que detrás tiene una AC, está vinculada a los misioneros del Espíritu Santo, Congregación Católica, y trabajamos en 3 campos. Es el campo de la economía social, el campo de la democracia de calidad y de la cultura. Detrás de esto está nuestra manera de entender el cambio social a través de estas 3 líneas, ¿verdad? El cambio social tiene que venir desde la cultura, desde la política y desde la manera como hacemos economía. Estamos en la región de la Chontalpa, que es una de las partes de Tabasco, en territorios rurales y urbanos. Están muy vinculados los territorios urbanos y rurales en esta zona. Y como ya nos mencionaba Carlos, nosotros también conformamos un NODES de impulso a la economía social. Y bueno, al rato les comparto quiénes somos los que somos parte de este NODES. Eso es lo que somos. Y entonces para ir viendo todo esto, les voy a presentar unos pequeños videitos para que vayamos conociendo nuestro trabajo. Este es el video institucional de nuestra organización. Ah, no, perdón, este no es. Este es el de un proyecto. Este sí es. A veces es difícil mirar hacia el futuro. Nos dicen que lo que hay es lo que es. Nos dicen que lo que puede ser no depende de nosotros. Y es que es difícil ver lejos cuando frente a nosotros tenemos lo mismo todos los días. Pero nunca has soñado que puedes volar. No eres la única, no eres el único. Habemos quienes creemos que el futuro puede ser distinto. Está en nuestro ADN, en cada célula de nuestro cuerpo, está en nuestra familia, en nuestra comunidad, está en el territorio que habitamos. Porque todos lo sabemos. Hace falta más economía justa, hace falta más democracia auténtica, hace falta más innovación social, hace falta más creatividad, hace falta más solidaridad, hace falta más cooperación, hace falta más cultura. Hacen falta más manos transformando este mundo. Porque el sueño se hace realidad si lo construimos juntos, si abrimos nuevos horizontes creativos. Bien, y dentro de los proyectos de economía social que hemos trabajado, uno que es muy importante es el proyecto que desde el inicio le llamamos el rescate del cacao. Esta zona es la zona de mayor producción de cacao del país y el cacao de México pues es considerado uno de los mejores del mundo. Aunque no tenemos un gran volumen de producción, a diferencia de los países de África y otros países que han desarrollado mucho el cultivo,
Pero bueno, nuestro cacao es de alta calidad. Y este proyecto lleva aproximadamente 10 años y a partir de este fuimos rescatando las prácticas de los productores y hemos estado tratando de articular cadenas de valor, tanto en el proceso de chocolate como lo que tenemos ahora, que son dos chocolaterías, cafeterías, una que está aquí en Comalcalco, de hecho estoy en ella, y otra que está en la Ibero Puebla, que se llaman Bashal. Entonces, les voy a presentar también este proyecto. Horizontes Creativos es una incubadora de proyectos sociales. Busca acompañar grupos o incidir en grupos que ya están establecidos o que están iniciando a través de procesos de economía social, también de innovación social. Bashal, chocolatería y cafetería de Horizontes Creativos, está comprometida a construir una empresa de economía social y solidaria sustentable, positiva e innovadora, que ofrece chocolate y café de alta calidad, proporcionando un excelente servicio en un ambiente acogedor y confiable. En Bashal estamos construyendo una alternativa económica, humana, justa y solidaria. Nuestro cacao es producido por campesinos y campesinas de la región tabasqueña de la Chontalpa, que han sido acompañados por Horizontes Creativos, recibiendo un pago justo por sus productos con la intención de fortalecer el comercio local. Manejamos diversos tipos de chocolates, calientes, fríos y en frappé. El chocolate tradicional, el chocolate Bashal con especias dulces y frescas como el cardamomo y chocolate con cacahuate. Nuestro café, 100% orgánico y de alta calidad, es cultivado por familias exales de la selva norte de Chiapas, quienes han conformado una empresa cooperativa. Nuestros demás productos son elaborados por pequeñas empresas locales y personas de la región. Además, nuestro equipo de trabajo obtiene una retribución digna. Para el año 2022, buscamos ser referencia en Tabasco de una empresa de economía social y solidaria consolidada en su modelo de negocio, en los procesos administrativos, humanos y de calidad, fortalecida en las relaciones con productores, proveedores locales y cooperativas, con un crecimiento económico estable, sostenido y en proceso de expansión. Bien, y como decía, nuestra organización Horizontes Creativos, junto con otro grupo de actores de la región, desde el año pasado constituimos un NODES de economía social. Y este NODES se llama Redes Vivas. Voy a hacer también la presentación de lo que somos como NODES. Somos el NODES de Tabasco. Pero, ¿qué son los NODES? Los NODES son nodos de impulso a la economía social y solidaria promovidos por el Instituto Nacional de la Economía Social. Y conformados por organismos del sector social de la economía, por entidades del gobierno e instituciones de educación superior. Tienen como objetivo generar ecosistemas de economía social y solidaria en territorios determinados, donde se busca resolver problemáticas y necesidades de las comunidades desde el trabajo colectivo. Nuestro nodo de Tabasco se llama Redes Vivas de Economía Social y está conformado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo de Comalcalco, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, COPS, el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, la Sociedad de Producción Rural Cacao de Comalcalco y la Incubadora de Experiencias de Innovación Social, Horizontes Creativos. Ante una situación económica y social compleja en el estado de Tabasco, en la que la economía se ha venido contrayendo hasta en un 8.5% anual en los últimos años, y en la que el desempleo, la pobreza, desigualdad e inseguridad van en aumento. El objetivo de nuestra alianza es contribuir a la construcción de un entramado de experiencias de economía social y solidaria en la región de la Chontalpa, Tabasco, que permita hacer de este estilo de economía una alternativa viable y rentable para satisfacer las necesidades de la población, fortaleciendo las economías locales
y rehaciendo el tejido social, mejorando así la calidad de vida de las personas. Esto a través de acciones de producción, fomento, impulso, desarrollo, fortalecimiento y consolidación de actividades empresariales de economía social y solidaria, ofreciendo asesoría técnica y acompañamiento. La estrategia transversal para lograr nuestro propósito consiste en la articulación entre los organismos del sector social de la economía de la región y la vinculación con actores del sector privado, público, académico, eclesial y social, generando así ecosistemas de la economía social y solidaria. Si quieres ser parte de esta aventura, acércate a nosotros, construyamos juntos una nueva economía. Que nuestras decisiones sean reflejo de nuestras esperanzas y no de nuestros miedos. Bien, pues este es el NODES que hemos conformado y junto con estos proyectos de cacao, también hemos trabajado con pequeñas micro y medianas empresas o pequeñas empresas de toda índole. Estamos trabajando en otro municipio que es Nacajuca con varios talleres de artesanos indígenas, chontales. Entonces, por último, les quiero presentar este trabajo que hacemos. Aquí es uno de los videos de presentación de marketing de estos talleres. Mi nombre es Jacob Pérez de la Cruz, soy artesano del municipio de Nacajuca. Les presento mi trabajo, lo que yo elaboro. Como pueden ver, el nombre del taller se llama Taller Artesanía La Fauna. Estamos ubicados en el poblado Tapotzingo, calle Frontera. Elaboramos lo que es arreglos para bodas, servilleteros, abanicos y muchos tipos de bolsos. Igual podemos ver lo que es el yagual. Aquí trabajamos varias personas, de 4 o 5 personas. Trabaja mi mamá, mi hermano. Nací siendo artesano. Mi mamá, desde que era un niño, trabajaba lo que es la bolsa, todo eso, abanico hacían antes. Bueno, crecí prácticamente en este trabajo. Nos enseñaron prácticamente desde niño de cómo hacer este trabajo para poder sobrevivir en este mundo, pues, como que dice. En este proyecto ha sido muy interesante que son varios talleres, son alrededor de 25 talleres, pero hicieron una imagen corporativa. Entonces, cada taller tiene su nombre, su originalidad, su identidad, pero todos son parte de Hecho en Tapotzingo, una imagen corporativa común. Y bueno, en este momento en el que estamos viviendo la cuestión de la pandemia, pues ha habido distintas inquietudes y experiencias por querer sacar adelante estos grupos, y entonces ellos pues hicieron el intento hace una semana de iniciar con un tianguis. Ellos tenían un tianguis y cada mes, y entonces pues hicimos lo que llamamos el tianguis virtual. Aquí está el promocional de este tianguis virtual que se llevó a cabo. Tapotzingo te invita a su primer tianguis. Tapotzingo te invita a su primer tianguis artesanal virtual. Conéctate y disfruta con nosotros de una gran variedad de hermosas artesanías elaboradas en Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco. El próximo sábado 15 de agosto, de 4 a 6 de la tarde, desde la página Tianguis Artesanal Tapotzingo. Esperamos. Bien, pues fue algo muy interesante. Realmente tuvieron contacto con bastantes grupos
de personas de distintos lugares y, bueno, vendieron alguito, como aquí dice, ¿no? Son los esfuerzos por querer hacer algo en este momento. Bueno, pues desde ahí es que comparto, esta es la experiencia que tenemos como organización, la experiencia personal que tengo en la economía social y solidaria. Pero vayamos entonces ya entrando en materia. Déjenme, ahí está. Lo primero es pensar cuando vemos la palabra economía, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando la escuchan? Ahorita no podemos interactuar hablando, pero piensen en este momento, economía y qué se viene luego a la mente. En otros grupos, lo primero que dicen que se viene a la mente es dinero, cuentas, mercancías, bueno, hay un sinfín de cosas que se nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra economía. Fíjense que cuando escuchamos ahora la palabra economía solidaria, mucha gente pone ojos como los que están ahí abajo de esta imagen. Es decir, ¿cómo que economía solidaria? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿O por qué dicen ese disparate? Y entonces separamos otra vez las palabras y decimos, a ver, no, economía por un lado, solidaridad por otro. Y entonces se ponen contentos porque así son las cosas. Las cosas están bien porque efectivamente son dos esferas separadas, la economía y la solidaridad. Y es que vean que de economía solidaria podríamos decir que es como una frase oxímoron. Recordemos que los oxímoron son una frase con dos palabras de significado contrario. Entonces podemos decir un hielo ardiente, o podemos decir la nueva normalidad, que es un oxímoron, o podemos decir partido revolucionario institucional, revolución e institución, un oxímoron. Dos cosas que son contrarias, pero que se unen en una frase. Pero lo que nosotros queremos decir, y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta reflexión, es que economía solidaria no es un oxímoron, o que si es porque ha sido construido, pero que naturalmente no lo es. O sea, no podemos decir que la economía y la solidaridad naturalmente estén separadas. Las hemos separado por las connotaciones que ponemos a la economía, pero el decir economía solidaria no quiere decir que vamos contra natura, contra la naturaleza de la economía. Eso es la primera cuestión. Detrás de esto estamos hablando de que la ética y la economía, a pesar de que las hemos ido separando a lo largo de estos últimos siglos, son cosas que están unidas. ¿Por qué? Ya veremos, porque los seres humanos somos los que hacemos economía. Y entonces el comportamiento de cada persona tiene que ver y está implicado en el quehacer económico. Para esto es importante que nos ubiquemos en el tema de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Ustedes qué saben de epistemología? Lo único que les voy a decir es que no es el arte de pistear bien. Eso no es la epistemología. ¿Qué es? Bueno, pues hemos estudiado, ¿no? Seguramente en algunos lugares se nos ha dicho que la epistemología es el estudio del conocimiento. Cómo conocemos la realidad, cómo nos acercamos a la realidad. Y esto es bien importante para cualquier cosa que iniciamos en la vida, saber desde qué punto de vista, desde qué parámetros estamos parados en relación al conocimiento, cómo conocemos. Les pongo este ejercicio, por ejemplo, yo les pregunto, ¿están de acuerdo en esto que se dice abajo? Dice, animales no peligrosos, el león, el puma y el jaguar. Animales peligrosos, la gallina, el pavo y el pato. ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No?
en esto. A lo mejor unos van a decir, claro que no estoy de acuerdo. Otros van a decir, sí, otros depende. Bueno, les voy a completar la frase. La frase dice, lo dijo una mamá lombriz a sus hijitos. Es decir, lo que decimos y como nos acercamos a la realidad, mucho tiene que ver desde donde estamos plantados. Claro que para una lombriz, los animales peligrosos son la gallina, el pavo y el pato, desde luego, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el lugar donde estamos posicionados. Me gusta mucho esta imagen que decía Eduardo Galeano, el uruguayo, ¿verdad? El escritor uruguayo. Decía, desde la perspectiva de una lombriz, un plato de espagueti puede ser visto como una orgía. Pues sí, desde luego. Desde la manera en donde estamos plantados. Hay otros ejemplos de cómo el conocimiento muchas veces, o la mayoría de las veces, es sesgado y tenemos que visibilizar esos sesgos. Por ejemplo, está el tema del mapa mundi, ¿no? Que del lado izquierdo tenemos el mapa mundi que normalmente se nos ha enseñado en las escuelas, pero algunos estudiosos han armado la realidad del mapa mundi y se ve como en el lado derecho. ¿Qué notamos de diferente uno y otro? Bueno, pues del lado derecho notamos que el sur, que es África, que es Sudamérica, son mucho más grandes que en el mapa que normalmente se nos ha presentado. Y esto pues tiene implicaciones serias porque no nos sentimos tan grandes, nos sentimos chiquitos en relación a Europa Central y a Norteamérica, ¿no? O por qué no ver el mapa de esta manera, ¿por qué siempre verlo de norte a sur y no de sur a norte? Bueno, porque el norte, lo de arriba, siempre tiene una connotación muchas veces de dominación, muchas veces de estar sobre. Bueno, pues esos también son puntos de vista desde donde estamos conociendo. Bien, y todo esto lo resumo en una reflexión que hace un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que toda su vida ha trabajado en América Latina, y él habla de una epistemología del sur, y nos dice algo muy interesante. Dice que el conocimiento científico en los últimos siglos se ha comportado como un monocultivo. Nosotros sabemos que los monocultivos tienen una implicación muy seria en la tierra, ¿verdad? Muchas veces cuando hacemos monocultivo la tierra se degrada o el cultivo está en peligro porque cae cualquier enfermedad y acaba con todo el cultivo. Fue lo que pasó en Tabasco cuando el plátano era el principal cultivo a principios del siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces el monocultivo, es decir, es el único conocimiento. Y él dice que tenemos que rescatar el conocimiento, los conocimientos como policultivos, diversidad de conocimientos. Dice, tenemos que ir construyendo ecosistemas de conocimiento, es decir, distintos conocimientos que se pueden sumar para poder ver la realidad. En este caso es bien interesante de toda la experiencia que hay en distintos lugares del mundo de las mujeres que tradicionalmente han acompañado los partos y de médicos, ¿no? Y como en muchos lugares ya han venido articulando esos conocimientos y han hecho pues un frente común para poder acompañar a las mujeres cuando dan a luz. Entonces, dice Boaventura de Sousa, es importante ver las ausencias, es decir, lo que no decimos cuando decimos que conocemos, porque las ausencias nos van a decir mucho de la realidad. Y cuando somos capaces de conocer desde ahí, se expande el concepto de realidad. Y entonces lo local, las historias, los valores, toman un lugar preponderante o importante en nuestra realidad. Y la ignorancia la ubicamos como algo respecto a otra cosa y no como absoluta. Nadie es absolutamente ignorante, sino que no sabe algo, es decir, es ignorante respecto a otra cosa. Y con todo esto podemos ver otros criterios de validación de la verdad. La verdad no solo se valida desde un punto de vista, un conocimiento, sino desde muchos otros.
Empiezo todo esto porque lo que vamos a ver en esta sesión es algo que va a generar un terremoto en nuestro conocimiento, en nuestra manera de entender la economía. Y por eso es importante que seamos conscientes que vamos a utilizar un ecosistema de conocimientos, algo interdisciplinar, para acercarnos de otra manera a la economía y reconocer los valores de la economía social y solidaria como una base real e importante para el quehacer económico. La economía, a pesar de que es una realidad muy compleja, donde entran en juego muchos factores, se ha hecho desde la ciencia económica un monocultivo, donde la ética y la economía están separadas, lo que ya decíamos al inicio de esta presentación. Entonces, la invitación es que desde este momento podamos ver la economía con nuevos ojos, desde otras perspectivas. Bien. Hablemos de valores. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los valores que permiten florecer un entorno social que favorezca nuestro bienestar y felicidad como seres humanos? Lluvia de ideas. Piensen en el lugar donde están, piensen en su casa. ¿Cuáles son esos valores que nos hacen felices, que nos hacen estar bien, que nos hacen poder convivir bien con los demás? ¿Cuáles son esos valores? Bien, y seguramente han salido algunos de estos valores que enumero aquí. La colaboración, la solidaridad, la ayuda mutua, la unidad, la confianza, la cooperación, el servicio, la fraternidad, el respeto, la transparencia, la honestidad, la igualdad, la diversidad, la participación, responsabilidad, compromiso, coherencia, justicia, amor y muchos otros que van en esta línea. Estos valores nos ayudan a vivir bien, nos ayudan a estar bien con los demás. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos de economía o de negocios, pues primero se nos dice, a ver, hay 2 reglas de oro del juego. Y estas 2 reglas de oro son las siguientes: la competencia y el afán de lucro o codicia sobre todas las cosas. No confundir esta segunda con ese afán de crecer, de mejorar. No, es decir, la codicia, estar sobre todo, es el egoísmo sobre todo. Estas son las reglas del juego. Y ahora yo les pregunto entonces, ¿qué valores alimentan y recompensan estas reglas de juego? ¿Qué es bien visto desde estas reglas de juego? Al igual que decíamos de unos valores que nos ayudan a vivir bien con los demás, es decir, desde estas reglas, ¿cuáles son los valores que serían bien vistos? Y si pensamos, seguramente lo que ustedes han traído a la mente son valores como el egoísmo, la ambición, el individualismo, la desconfianza, el enfrentamiento, el poder, el abuso, el dominio, sumisión, corrupción, miedo, privilegio, envidia, etc. Y vean qué interesante, porque desde la economía clásica ya se nos decía por ahí que de vicios privados, es decir, de valores de este tipo, se generan virtudes sociales. En La riqueza de las naciones, Adam Smith nos dice, no es de la benevolencia del carnicero, cervecero, panadero, donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Pero si la economía sirve para que podamos satisfacer nuestras necesidades y cuidar y reproducir la vida, si es un instrumento para nuestro bienestar, viene como la pregunta central, el quo de la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué el camino para hacerla son los valores contrarios a los que detectamos que nos ayudan a construir una vida buena? ¿Por qué tienen que ser los contrarios? ¿Por qué tenemos que construir a fuerza la economía desde otros valores? Y bueno, recordando esta idea de un árbol
de manzanas da manzanas, un árbol de peras da peras, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Cada tipo de valores en los que se basa un quehacer económico también dará distintos frutos. Y aquí entonces surge la pregunta, ¿el capitalismo ha sido exitoso? ¿Sí o no? Como si fuera una competencia a ver quién aprieta primero el sí o el no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Seguramente algunos de ustedes dirán que sí, que ha sido exitoso. Otros también nos dirán que desde luego que no. Y otros nos dirán, pues depende. Y yo creo que la respuesta es la tercera. Pues depende, porque no podemos decir que el capitalismo no ha sido exitoso. Si vemos en los últimos años, el tamaño de la economía global ha crecido enormemente, hablando sobre todo de los últimos 30 años. El Producto Interno Bruto de los países y a nivel mundial ha crecido tremendamente. Estos datos lo que nos dicen es que el capitalismo, que tiene que ver con la reproducción del capital, claro que ha tenido éxito en su objetivo. El objetivo de un sistema económico que quiere generar riqueza. Pero, pues esa no es toda la realidad, porque también podemos decir que todo esto, si bien ha sido un éxito, ha estado unido a lo que, o acompañado a lo que llamamos consecuencias o externalidades de la economía. Hay muchas críticas al capitalismo, puede haber cientos de críticas, pero básicamente todo lo podemos centrar en tres elementos fundamentales, en tres consecuencias. La primera consecuencia es que el sistema capitalista ha generado un sistemático crecimiento de la desigualdad. El segundo es que se ha generado un empobrecimiento en las formas de sociabilidad, en las relaciones humanas. Y el tercero es que pues vivimos, como todos ya sabemos, un deterioro ambiental, una crisis ecológica. Esas son como estas tres externalidades. Por sus frutos los conoceréis, entonces, pues el capitalismo, la economía convencional, tiene estos frutos, un crecimiento enorme de la riqueza y la mayor desigualdad en la historia, el empobrecimiento de las relaciones personales y comunitarias, el tejido social, la cohesión social y el deterioro ambiental. Y bueno, de esto no me quiero detener mucho, pero hablando de la cuestión de la desigualdad, pues aquí vemos imágenes tremendas, ¿no? De cómo en los últimos años exponencialmente ha crecido la concentración de la riqueza. Se habla que unos cuantos tienen la riqueza de todos esos países que ahí están visibilizados, ¿no? Bueno, yo creo que muchos nos hemos acercado a estas cifras y a mí me llama la atención esta imagen porque nos hace ver esto exponencial que desde luego no puede ser natural y que es obra de un sistema y en los últimos años ha sido exacerbado. El tema de las relaciones humanas también, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que han generado también una pobreza en nuestras relaciones. La violencia va creciendo, la cuestión de cómo todo es muy acelerado, la soledad o la relación que tenemos entre generaciones, como los viejos ya no tienen ese lugar que tenían en algunas comunidades, como el sabio, que daba pautas de vida, sino pues son los que hay que mandar o llevar a los asilos, etc. Entonces, se han generado este tipo de cosas. Y luego, pues el tema del deterioro ambiental. Hay muchas aristas en torno a esta situación, es tan visible que bueno, lo podemos ver por todos lados, pero a mí, sobre todo, me llamó la atención el año pasado que se estuvo reflexionando en torno a los océanos. Es decir, los océanos son tan grandes
que pareciera que aguantan todo, ¿no? Y entonces vemos los problemas ecológicos aquí en la Tierra, pero bueno, el océano sigue aguantando y aguantando. Y cuando nos dicen que en el 2050 es probable que haya más plástico que peces, y nos ponen imágenes de estas islas de plástico, y dice uno, caray, ¿cómo está la situación? Que ya ni siquiera los océanos aguantan lo que estamos haciendo. Bien, pues estas son esas externalidades, estos frutos del sistema económico. Yo con todo esto, lo primero que se me viene es pensar que a esta economía se le han cruzado los cables, ¿ya? Y hablando desde el método científico, donde es muy importante los pasos que debemos dar, ¿ya? Y en este sentido, el cruce de cables es porque confunde fines y medios. Y científicamente eso no puede ser. Un método científico no puede aceptar la confusión entre fines y medios. Entonces, esta economía nos dice, hay que amar las cosas y utilizar a las personas, en lugar de amar a las personas y utilizar las cosas. A mí me gustaría un poquito adentrarnos a lo que fue sucediendo dentro de la ciencia económica, ¿verdad? Porque tenemos que dar razón sólida después de los valores de la economía social. Y para dar razón sólida, tenemos que saber qué es lo que ha ido pasando en este ámbito de la economía a lo largo de los últimos siglos. Lo primero es decir que la economía convencional, como ciencia económica, primero era parte de la filosofía y se le llamaba economía política porque tenía que ver con relación y decisiones entre personas. Y el presupuesto también era que el agente económico, el que hacía economía, era la persona y por lo tanto entraba en juego el tema de la ética. Y la ética es parte de la economía, es parte de la filosofía. Bien, pero en el contexto positivista del siglo XVIII y siglo XIX, un saber, para ser respetado, tenía que ser científico. Si no, no era saber, si no, no era ciencia. Y tenía que asumir, vamos a retrasarme nada más tantito porque está una licuadora ahorita. Ya está. Disculpen, es que en el pueblo, en la cafetería es donde está mejor el internet, entonces por eso estamos aquí. Pero bueno. Ya estaba. Entonces, decíamos, el saber respetado tiene que asumir el método científico de las ciencias exactas. Y el método científico tiene que ver con ver fenómenos universales. Los fenómenos universales son los que suceden de la misma manera siempre y en todo lugar. Y son fenómenos mesurables, es decir, que se miden, que se pesan, que se cuentan. Y la economía, al entrar en esta arena de la ciencia, tuvo que matematizar todos sus procesos, matematizar todo el proceso económico. Y pues tenía ciertos problemas. Es decir, a ver, tenemos que matematizar sobre todo dos elementos que son importantes en la economía, ¿ya? Es decir, hacer universables y medibles sus dos componentes principales, que son el agente económico, es decir, las personas, y los intercambios económicos, es decir, el proceso del mercado. Y entonces, el agente económico, la persona, la tuvo que hacer medible y universal, diciendo que las personas siempre y en todo lugar se comportan de manera egoísta, desde la competencia, desde el afán de lucro y la acumulación. Eso es lo racional. Las personas son racionales
cuando se comportan de esta manera y se convierten entonces en agentes económicos. Y los intercambios económicos son el mercado. Y entonces, ¿cómo universalizamos y medimos el mercado? Bueno, pues haciendo la fórmula de la oferta-demanda de mercancías a un precio determinado. Siempre y en todo lugar, los flujos económicos, los bienes y servicios van a estar fluyendo bajo la ley de la oferta y la demanda a un precio determinado de mercancías. Bien, junto con eso, también la economía va ubicando su objetivo, y en este contexto está lo que llamamos un paradigma de pensamiento científico-social, que es el paradigma donde lo bueno es lo que va arriba y adelante, ¿no? Incluso aquí vemos en la campaña de Luis Echeverría que su lema era arriba y adelante. Y entonces todo lo que va arriba y adelante es bien visto por la ciencia social. En este sentido, pues empieza a ver el Producto Interno Bruto como la medida económica y tiene que ver con este paradigma, es ir siempre arriba y adelante, ¿no? Rostow habla precisamente en un libro suyo, Los Pasos para el Desarrollo Económico, el Crecimiento Económico, ¿no? Entonces, el desarrollo económico es un proceso universal de crecimiento donde todos los países se van a sumar a él. Fíjense, aquí hay una imagen muy interesante, no sé qué les llama la atención de esta imagen de estos dos pájaros. Véanla bien. ¿Qué nos llamaría la atención? Llama la atención dos cosas. La primera, que es un pájaro pequeñito que le está dando a un pájaro bien grandote de comer. Y el segundo es que son especies distintas. Bueno, pues esta es la realidad de un pájaro que se llama cuco. No sé si han escuchado que los cucos, que es el pájaro negro, lo que hacen es que cuando algunos pájaros salen de sus nidos, ellos van y ponen sus huevos en esos nidos. ¿Para qué? Para que otras especies alimenten y ayuden a crecer a sus hijos. Y entonces suceden imágenes como esta que vemos. Bueno, pues eso pasó un poco con la economía. La economía no tenía claro cuál era su objetivo y entonces el nido estaba descuidado, no estaba lleno, y llegó el Producto Interno Bruto y se hizo el objetivo de la economía. Y ahora todos nos dedicamos a alimentar ese objetivo de la economía. Bien, y para poder analizar la economía, las teorías económicas, a mí me parece que hay fundamentos que siempre están detrás de cualquier teoría económica. Esto es importante ubicarlo, esto que les voy a presentar. Es decir, nosotros de la economía casi siempre vemos el qué y el cómo hacemos las cosas. Y ustedes van a un manual de mercadotecnia, un manual de economía, empiezan a decirte qué y cómo tienes que hacer las cosas. Las fórmulas, las definiciones, las técnicas, los instrumentos. Pero nunca encontramos en los libros de economía convencional o de la corriente principal de la economía los fundamentos. Es decir, el por qué hacemos las cosas, el desde dónde hacemos las cosas. Y a lo largo de la investigación yo me he dado cuenta que toda teoría económica se basa en tres fundamentos, que es una concepción de ser humano, una visión sobre los intercambios de bienes y servicios, es decir, sobre el mercado, y una postura en torno a la relación entre las necesidades y los recursos. Ahí les va lo que sucede en la ciencia económica. Si ubicamos estos tres fundamentos, decimos en la ciencia económica y en la economía capitalista, estos fundamentos se resumen en lo siguiente. La concepción del ser humano es el homo economicus, el hombre económico, que siempre y en todo lugar
se va a comportar desde el egoísmo, la competencia, el afán de lucro y la acumulación. El segundo elemento son los intercambios de bienes y servicios que se darán en un solo tipo de mercado, como un mecanismo automático, una mano invisible, donde hay una oferta, demanda, mercancía a precio. Y este mecanismo automático es autónomo a las decisiones de los seres humanos. Y en relación a las necesidades y los recursos, hablamos del paradigma de la escasez. La escasez que como palabra entró a la ciencia económica hasta el siglo XIX, nunca se hablaba de escasez, ¿sí? Entonces, es decir, los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Por lo tanto, siempre vivimos en escasez. Siempre vivimos en escasez, ¿sí? Bueno, todo esto lo que nos lleva, la concepción del ser humano es un afán de lucro y acumulación de dinero. El mercado concebido como todo se compra, porque todo está dentro de este mercado, y en relación a la escasez, es decir, si un bien es escaso, lo que va a generar es que ese bien sea más caro, ¿sí? Entonces haya mayor ganancia. Es decir, estos tres elementos, estos tres fundamentos, lo que nos van a llevar es a que tengamos la lógica de cuidar y reproducir el capital. Están hechos para cuidar y reproducir el capital, ¿no? Para generar ganancia, acumular ganancia. El Homo economicus, y eso es bien interesante porque decir, a ver, ¿de dónde salió esta idea de ser humano? Bueno, el Homo economicus tiene fundamento en muchos pensamientos que confluyeron en Inglaterra en los siglos XVIII, siglos XIX, ¿no? Y hay cuatro fuentes bien interesantes. La primera es teológica, que es la teología calvinista. Si ustedes recuerdan, Max Weber escribió un libro en torno al espíritu del capitalismo y el protestantismo. Y entonces él lo que decía, dice, pues ¿por qué floreció el capitalismo? Porque había una cultura protestante en Inglaterra, y entonces son muy semejantes. Bueno, hay estudiosos que dicen, no, no es eso. Más bien, el capitalismo es fruto de una teología. Y bueno, y esta teología ni es contrastarla con católicos, protestantes, demás. Esa es una manera de entender la vida. Muchos católicos tienen esta manera de entender la teología de esta manera calvinista, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta teología? Bueno, primero que Dios es soberano absoluto y nada se mueve sin su consentimiento. ¿Ya? Si un cabello de nuestra cabeza se mueve es porque Dios la está moviendo, como si fuéramos títeres. Lo segundo es que el ser humano por naturaleza está corrompido por el pecado y no puede hacer nada bueno. No puede usar su libertad y no puede conocer. No puede meter las manos porque todo lo echa a perder. Y lo tercero es que para saber si estás salvado, lo único que puedes ver es la riqueza que posees. Entonces, si tienes riqueza, significa que Dios te está bendiciendo. Y entonces viene un afán de una riqueza para saber que estoy salvo, ¿sí? Y pues si hay pobres, yo no puedo hacer nada porque las cosas así están. Dios me bendice a mí y no bendice a otros, ¿sí? Entonces, esta es la concepción teológica que hay detrás de este Homo economicus. A nivel filosofía política también detrás está el pensamiento político inglés, sobre todo Thomas Hobbes. En su libro El Leviatán, él plantea algo bien interesante. Dice que el hombre es el lobo del hombre. Y entonces nos presenta el fundamento del Estado a través del contractualismo. ¿Qué es esto? Que el Estado surge porque los hombres pactan y le dan su libertad a un ente mayor. ¿Para qué? Para que no se maten entre ellos, ¿sí? Entonces, yo soy hombre libre, tú eres hombre libre, pero si somos libres, nos vamos a acabar porque somos lobo uno para el otro. Y entonces, pues, damos nuestra libertad a otro ente, en este caso, al Estado, para que este Estado luego, con la fuerza, ¿verdad? Nos cuarte la libertad
y entonces podamos sobrevivir todos. En el fondo de esta concepción también estamos hablando que se ve al hombre como un hombre egoísta, como por naturaleza. En cambio, fíjense, el contractualismo francés, que también hablaba de Estado desde un contrato social, es muy distinto, porque ellos hablaban de que los hombres cooperan y entonces se organizan para construir un Estado, pero no es que pactan para cuidarse unos de otros. Entonces, esto está ahí. Otro, pues, es el tema de la economía política clásica de Adam Smith, que está también detrás de esta concepción del ser humano. Nos dice, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, el panadero a la que recurrimos para nuestro alimento, sino al considerar su propio interés. No invocamos su altruismo, no invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ¿verdad? Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus desventajas. Es decir, todo proceso económico inicia desde el egoísmo de la manera de buscar nuestro propio bien. Y también detrás está una ética que se llama la ética utilitarista, la de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Y esta corriente es muy interesante porque dice que los seres humanos siempre buscamos la utilidad, definida como el mayor beneficio posible para el mayor número de personas. Suena muy interesante porque nos habla de una ética consecuencialista, es decir, podemos definir qué está bien o mal dependiendo de las consecuencias, pero esta ética es muy peligrosa porque entonces deja de lado lo que llamamos los principios. Es decir, no necesariamente todo se tiene que ver desde la utilidad o la consecuencia, sino que también hay que ver el proceso. Entonces, decir, a ver, pues, ¿qué es lo más útil si se muere nuestra mascota? Pues lo más útil es que nos la comamos. Es decir, a ver, eso puede ser la utilidad, pero de fondo hay otras cosas que no son conmensurables, ¿no? Otras cosas que no se pueden medir desde la utilidad. Y bueno, esto también habla de la manera como el ser humano se comporta, es decir, siempre buscando la utilidad. Pero aquí decimos cuidado, porque también sí es muy bueno ver las consecuencias, pero también los procesos o los principios, ¿sí? Entonces vean, todo esto, vean a estas personas de negro. Bueno, pues están contextualizadas, son parte de una cultura escocesa, de una cultura de la Gran Bretaña, de un siglo específico, donde ha habido muchas guerras, donde están en una situación compleja, y ellos tienen una visión del ser humano, pero en ese momento había otra visión del ser humano en América Latina, otra visión del ser humano en la Europa continental, pero bueno, esta idea de ser humano es la que empieza a permear en el quehacer de la economía. Pasamos al otro elemento que es el mercado como mecanismo autorregulado y autónomo. Nos dice Adam Smith, los egoístas hombres económicos que pugnan por adquirir su propia riqueza son conducidos por una mano invisible sin que ni siquiera se den cuenta ni se lo propongan a enriquecer la propia sociedad, ¿sí? Entonces, este también es el fundamento de lo que ya decíamos del mercado como mecanismo autorregulado y autónomo. Y luego el paradigma de la escasez, que es súper interesante. Ya decíamos que la escasez entró a la economía y a la definición de la economía por ahí del siglo XIX. Antes no se hablaba de la escasez. Warlas, que es un economista francés, la mete en la reflexión de la economía diciendo lo siguiente, dice, llamo riqueza social al conjunto de cosas materiales o inmateriales que son escasas, es decir, que por una parte no son útiles y no son útiles, y por otra existen a nuestra disposición en cantidades limitadas. De lo anterior surge lo siguiente, para que haya riqueza social debe de haber escasez. Así lo escuchamos.
para que haya riqueza social, debe de haber escasez. Entonces, de esto se sigue que la pobreza es consecuencia de la escasez. De esto se sigue, perdón, pues la pregunta sería, ¿la pobreza es consecuencia de la escasez? No. Se nos dice, la riqueza es consecuencia de la escasez. Vean, están las cosas raras, ¿no? Como muy cruzadas. La riqueza es consecuencia de la escasez. Y la pobreza, entonces, sería consecuencia inversa. Está raro. Y aquí, pues, no podríamos debatir muchas cosas, pero la escasez, hay una escasez absoluta y hay escasez relativa. Escasez absoluta, hay cosas que de verdad son escasas en el mundo, pero luego también la escasez es relativa a algo. Y en este caso, la escasez de la ciencia económica es relativa a un sistema de oferta-demanda-precio, ¿sí? Para regular los precios. En fin, pues todas estas cosas están ahí en la ciencia económica. Y vean, de esto que hemos hablado, vemos cómo el sistema tiene crisis en la cuestión práctica y en la cuestión teórica. ¿Qué quiero decir con esto? En la cuestión práctica, porque ya vimos las externalidades, ya vimos la desigualdad, el empobrecimiento de las relaciones y el tema de la crisis ambiental. Y también tiene crisis teóricas. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos dicho lo que hace es reducir el concepto de economía. Es un reduccionismo de la economía. Y todo este andamiaje económico, pues, tiene como base las leyes del movimiento de Newton, los sistemas mecánicos. Entonces, la economía se empezó a ver como un sistema mecánico. Newton influyó mucho en la definición y desarrollo de la economía. Y pues Newton era parte de esta manera de entender la vida escocesa y de toda la Gran Bretaña. Por ahí una persona decía, imagínense si el joven Newton, en lugar de fijarse en la caída de la manzana, es decir, en algo mecánico, se hubiera fijado en su crecimiento y la interconexión de los árboles entre sí, del sol, de las abejas, etc. Entonces hoy a lo mejor no estaríamos hablando del mecanismo del mercado, sino estaríamos hablando del organismo del mercado. Entonces influye lo que hay de base, cómo se fue construyendo esta ciencia económica, ¿verdad? Y hoy en día la ciencia, la física y la ciencia han evolucionado enormemente. Hablamos de la relatividad, de la física cuántica, de los sistemas, etc. Entonces, si quisiéramos poner de base la física como base de la economía, entonces hoy tendríamos que hacernos otros planteamientos. De igual manera, hoy en día, eso del crecimiento sin fin, arriba y adelante, pues eso ya lo vemos más bien como consecuencia de un cáncer, ¿verdad? El cáncer es lo que las células que crecen y crecen y crecen, a ton y son, y entonces pues generan malestar. Hoy más bien, en toda nuestra relación con otras culturas, nos damos cuenta que ancestralmente en Oriente, en Sudamérica y en muchos otros lugares, siempre se ha hablado de otros paradigmas, otras maneras de concebir la vida y la vida social, el equilibrio dinámico. Es decir, la vida no es crecimiento sin fin, sino la vida es equilibrios en las cosas que tenemos. Muy bien. Pues, ¿les parece si hacemos nuestro descanso y proseguimos adelante? No sé, Carlos, habían dicho que unos 10 minutos, que podamos descansar ya para ver todo el tema de los valores y la economía social y solidaria. Perfecto, Gerardo, claro que sí. Si quieres, regresamos en 10 minutos, que más bien serían 6:17, pero podemos empezar, 6:17. Okay. Podemos retomar actividad para descansar un poquito. ¿Sí? ¿Te viene bien? Perfecto. Perfecto. Vale, entonces en 10 minutos regresamos para seguir con la conferencia de Gerardo. Vamos a tomar un rico chocolatito. Por cierto, en el chat hace un rato estuvieron todos muy celosos del chocolate que estabas tomando y querían que compartieras. Bien, es un peje. Eso. Y algunos pidieron como los datos para contactar a Bachal y como la comercialización
de café, no de chocolate, perdón. Muy bien. Bueno, entonces descansamos. Eso, perfecto.